Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Nos cuesta mucho hoy abrir este Zoom con lo que pasó con Fabi. La verdad que él fue el primer presidente de esta comisión, de este instituto, de este instituto, como le gustaba decir a él. No quiero decir nada más de lo que hablamos en todos los grupos. Estamos pasando todos un momento muy duro. Lo despedimos el sábado pasado con su mamá. La verdad, un momento muy especial. La verdad que se fueron juntos. Estuvimos en el entierro el otro día, fue durísimo. Nada, decirles que no sé cuándo le vamos a poder hacer, quiero que le hagamos un homenaje de manera presencial, ojalá lo podamos hacer de forma presencial, poniéndole a nuestro salón su nombre, ahí donde compartimos tantos momentos. La verdad que Fabián fue un tipo que estuvo con nosotros desde el momento cero, fue uno de los fundadores con nosotros desde cuando empezamos con la idea de fundar el colegio, así que estuvo en todos los momentos. Bueno, nada, no quiero... Nada, momento muy duro para todos, pero yo creo que él quiere que sigamos adelante, que sigamos trabajando como siempre. Muestra, lo que pasó con Fabián muestra el afecto y el amor que tenemos todos por nuestro colegio y estos vínculos que se forman, ¿no? Este dolor que hoy sentimos todos tiene que ver con eso. Nos conocimos dentro del colegio, nos hicimos amigos dentro del colegio y hoy nos toca extrañarlo y bueno, es la vida, ¿no? Pero deja su huella y vamos a tenerlo siempre en nuestro corazón, así que nada, seguir adelante, chicos, es esa. Nos va a costar mucho, pero es este momento que estamos viviendo tremendo en el mundo. Ojalá que ahora que llegan 5 millones de vacunas la cosa empiece a bajar y podamos seguir trabajando de otra manera. Cuidémonos, falta poco para estar todos vacunados, así que bueno, ojalá no le pase a nadie más lo que le pasó a Fabián. Muchas gracias por el apoyo y nada, estoy acá para bancar la situación, muy difícil este momento es muy difícil, más por Zoom. Me gustaría, nada, el otro día nos pasó eso, no poder abrazarnos, no poder llorar juntos, por eso usamos los medios que usamos, ¿no? Pero bueno, nada, yo pienso eso, pienso que Fabi, siendo el fundador del instituto, quiere que sigamos adelante y la verdad que ha tenido un crecimiento tremendo y han hecho un trabajo espectacular, así que en su honor sigamos trabajando. Gracias. Bueno, no voy a agregar nada más. Fabi era un tipo que tenía una sonrisa increíble, que siempre se reía de todo, así que haciendo honor a su espíritu, vamos a empezar con el teletrabajo, que está bueno, y sigamos, le hubiera gustado mucho seguir adelante con esto, siempre quería ir por más. Fabi era un tipo que siempre era también competitivo, se fijaba qué hacían los otros institutos para ver qué podíamos hacer nosotros más que ellos, así que bueno, nuestra manera de recordarlo y de honrarlo es esta, siguiendo por este rumbo y haciendo lo que sabemos hacer, aunque sea un poquito, que sabemos poco, hagamos un poquito de derecho laboral y sigamos capacitándonos. Bueno, nos conocemos todos, decidimos allá cuando decidimos hacer las actividades, incorporar el teletrabajo porque es una manera de trabajar nueva, la pandemia también nos trajo esto, entonces nos parecía bueno hacer así una charla entre todos, entre el instituto, como hacemos cuando nos juntábamos. Entonces a varios de acá se les ocurrió hacer así una charla más informal y no algo tan académico y de tanto diálogo. Así que bueno, un poco el café, el cibercafé surgió para charlarlo desde este lugar. Así que bueno, ahí está Marina López Bellot, que también está hoy en esta charla. Así que bueno, le damos la bienvenida a Facundo, que nos va a contar y vamos a empezar la charla. Así que bueno, todos pueden participar, es una charla abierta, no es nada estructurado como la que estamos acostumbrados. Así que bueno, es para aprender un poco más del teletrabajo. Facu. Bueno, Silvi, muchas gracias nuevamente al colegio y al instituto. Obviamente vamos a dedicarle esta charla, este café a Fabián Campana, a la memoria de Fabián, que hubiese estado seguramente acá. La idea, por ahí algunas aclaraciones, por ser el primero que me toque hablar.
La idea que planteamos acá con los compañeros que vamos a hablar hoy, más que nada, era entre todos tratar de analizar un poco este nuevo sistema, y por eso, en vez de dar una charla o una clase, la idea del café jurídico, para que los propios colegas que están del otro lado viéndonos también hagan sus aportes, sus aclaraciones. Y en ese sentido, digamos, como somos muchos los que vamos a hablar hoy, vamos a aportar nuestras ideas, más que nada un debate, lo que nos propusimos es, digamos, hacernos alguna serie de preguntas en términos generales que fuimos viendo en varios lugares, como para más o menos tratar de analizar entre todos y desgranar lo que es este nuevo instituto, como es el teletrabajo. Así que bueno, a mí me toca empezar siempre por el principio, y en ese sentido, digamos, más que nada lo que voy a hablar es de cuál es el marco normativo que rige al teletrabajo. Y en ese sentido, después ahora cuando hablen mis compañeros, les voy a mandar un paper donde está esto mismo también escrito para que ustedes lo tengan, una ayuda de memoria más que nada, de algunos fallos quizás que podrían ser aplicables analógicamente a estos supuestos. En este sentido tenemos que tener en cuenta, digamos, que lo que es el trabajo a domicilio, como así lo llamaba la OIT, hoy teletrabajo, ya estaba regulado en el convenio 177, la OIT, razón por la cual la República Argentina se debía a una ley específica que reglamentara esto, y esta ley fue, y es la 27555, que nos aboca, que a su vez fue reglamentada por el decreto 27 del 2021, y que también tiene resoluciones reglamentarias como la 54 del 2021 del Ministerio de Trabajo, que establece la fecha de entrada en vigencia, lo vamos a ver, la resolución 142 del 2021 del Ministerio. También tenemos que nombrar la resolución 1552 del 2012 de la Superintendencia de Riesgos, si bien es vieja, es la que establece este supuesto en cuanto a herramientas y todo lo que tiene que ver con riesgos de trabajo. Y no puedo dejar de mencionar dos leyes a las cuales para mí remiten expresamente, como ser la ley 23.592, más conocida como antidiscriminación, y la ley 25.506 de firma digital, que bueno, acá Ariel es el especialista y después seguramente nos podrá aclarar un poquito más algunas cuestiones que tienen que ver con lo que son las nuevas tecnologías y este tipo de reglamentación. En primer lugar, digamos, la idea es definir qué es el teletrabajo, ¿no? Y en este caso está supuesto en el artículo 2 de la 27.555, que lo que hace es agregar el artículo 102 bis a la ley de contrato de trabajo, y establece que habrá contrato de trabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs. La ley lo que hace es establecer los supuestos mínimos y delega el resto de las reglamentaciones a lo que vendría a ser la negociación colectiva, razón por la cual hay un montón de supuestos que todavía no están claros, y va a haber que ver en cada, digamos, actividad, porque lo cierto es que no todas las actividades van a ser propensas para lo que es el teletrabajo, que es lo que establezca la negociación colectiva. Y yo acá quiero hacer una aclaración, porque, digamos, por la forma en que está presentado la incorporación de este instituto a la ley de contrato de trabajo, pareciera ser que estamos hablando de una modalidad contractual, cuando en realidad es una forma de prestación de tareas. Esto por ahí se evidencia más con un ejemplo. Podría llegar a darse un contrato, por ejemplo, a plazo fijo que se preste las tareas por teletrabajo. Entonces no tendríamos que hablar de que es un contrato modal dentro de un contrato modal, sino que el teletrabajo es una forma de prestación de tareas. El siguiente punto que también podríamos ver en este sentido es ¿cuál es la vigencia? ¿Cuándo empieza a regir esta norma? Y acá se hizo, digamos, una gran confusión, porque la ley originaria no fue para nada clara. En su momento, el artículo 19 de la ley 27.555 establecía que la ley iba a empezar a regir a los 90 días de finalizado el acto. Luego, el artículo 19 del decreto 27 dejó en cabeza del Ministerio de Trabajo la entrada en vigencia, la fecha de entrada en vigencia, y esta fue fijada por el artículo 1 de la resolución 54 del 2021, que estableció que la ley entraba a regir el 1 de abril de este año. El problema en su momento se dio con la norma porque dejaba, digamos, la entrada en vigencia en la operación de una condición que no iba a ser igual en todas las jurisdicciones del país. Entonces esto prestaba bastante confusión,
Por suerte creo yo que esto ya está zanjado con la resolución 54 y desde el 1 de abril de 2021 esta ley se encuentra vigente desde mi humilde punto de vista. Acá también tenemos que entender de que hay una diferenciación entre lo que es teletrabajo y lo que es el trabajo a domicilio por la normativa de emergencia. Esto fue esclarecido en el artículo 1 de la resolución 142, que lo que hace es establecer, digamos, que lo que es el teletrabajo no va a ser tomado como tal en lo que son los supuestos del decreto 260, de la resolución 207, o cuando el empleador así lo disponga como medida preventiva. ¿Y por qué es esto? Porque no se puede tomar como, digamos, la voluntariedad que establece la ley, que ya más adelante mis compañeros van a hablar al respecto. Entonces, para resumir, la realidad es que yo diría que si se encuentra dispensado de concurrir a prestar tareas por una norma o porque el empleador así lo dispuso, no estamos ante la presencia de teletrabajo. Por ende, lo que están excluidos son los trabajadores numerados en el decreto 260, en el artículo 1 de la resolución 207, y cuando los empleadores en forma unilateral disponen el trabajo, digamos, fuera de lo que es el ámbito de la empresa en sí misma. Ahora, después también otro de los supuestos que tendríamos que ver en este caso es, digamos, cuáles son los supuestos de aplicación personal o subjetivo, ¿no? Y en este caso tenemos que tener en cuenta que es más o menos igual que lo que estábamos viendo anteriormente. Digamos, ¿cuáles son los sujetos englobados en el teletrabajo? Y son todos aquellos que realicen las tareas en esta modalidad que no se encuentren excluidos por norma de emergencia. La normativa no establece bien cuál es, digamos, el ámbito de aplicación personal, sino que lo que hace es por descarte. Teletrabajo es siempre y cuando se den las condiciones de la ley y no se encuentren excluidos. Pero sí hay que aclarar que el artículo 1 del decreto 27, reglamentario de la ley, hizo una aclaración sobre una discusión que se venía dando previamente, digamos, desde la doctrina, respecto de algunos supuestos que daban a confusión. Y en este caso, yo les voy a leer lo que dicen es, no serán aplicables, obviamente teletrabajo, cuando la prestación laboral se lleva a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicio de manera continuada o regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional. Acá lo que se quiso determinar es qué es lo que sucede cuando el trabajador es enviado a una sede que no es de la empresa, sino que es de un cliente de la empresa. Y esto técnicamente no es teletrabajo. La reglamentación lo viene a aclarar porque se habría dado una discusión. Y la segunda parte también lo que aclara es qué pasa en aquellos supuestos en donde hay una prestación esporádica y ocasional, como son, por ejemplo, los días de home office. ¿Podríamos entender que un trabajador que está haciendo home office algunos días es teletrabajador? Pues bien, según la reglamentación de la ley, no, se encontraría excluido. Así que bueno, en principio esa es la parte, digamos, que yo quería aclarar, sobre todo, espero que se haya entendido, y bueno, le doy el pase, creo que venías vos, Silvi. Sí, venía yo. Bueno, las preguntas que nos hicimos nosotros, siguiendo este hilo conductor, si es lo mismo ser un teletrabajador que ser un trabajador presencial. El espíritu de la norma dice que sí, que el teletrabajador y el trabajador presencial tienen los mismos derechos y obligaciones y fundamentalmente deben tener la misma remuneración. Esto quiere decir que los iguala, que no por ser teletrabajador va a tener una remuneración menor o algo que en algún punto se pudo haber llevado a ese extremo. Entonces, los trabajadores presenciales y los teletrabajadores en derechos y garantías y en remuneración son iguales. Un principio aparte de antaño nuestro. Y la otra pregunta que nos hacemos también es, vamos a hablar de la voluntariedad y de la reversibilidad del teletrabajo. La voluntariedad significa que consagra este principio de voluntariedad al establecer que se requiere el consentimiento voluntario y por escrito, ¿sí? Que es algo, digamos, bastante, lo encuadraría dentro de los trabajos
a plazo fijo o ese tipo donde se requiere esta formalidad, ¿no? Para pasar de una posición presencial a la modalidad de teletrabajo. Excepto en los casos debidamente acreditados de fuerza mayor, que generalmente la mayoría entiende que se podría dar en el caso del COVID, donde ahí sí el empleador podría pasarlo a trabajar en teletrabajo, aunque los decretos no hablan de fuerza mayor, ¿no? Los decretos del Poder Ejecutivo no hablan de fuerza mayor. Y también se entiende que esta voluntariedad podría limitar el ejercicio del ius variandi, ¿no? Porque de alguna manera es unilateral. Y antes de conectarnos, bueno, estábamos hablando un poco de que la norma deja un montón de otras condiciones, por ejemplo, la negociación colectiva. Que bueno, ahí surgió un debate entre nosotros que seguramente después va a surgir, que muchas condiciones del tema del teletrabajo van a ser condicionadas o negociadas dentro del ámbito de la negociación colectiva. Y después otro ítem que también es de alguna manera complejo, no, pero bueno, llamarlo polémico, es la reversibilidad. Porque una cosa es aceptar voluntariamente y hacerlo por escrito, y otra cosa es la reversibilidad. Pareciera que es una situación que va a dar para conflictos entre los trabajadores. Porque el empleador le debe otorgar tareas, o sea, si él estaba con la modalidad de teletrabajo y quiere pasar a la modalidad presencial, el empleador le tiene que dar el trabajo en el mismo lugar donde lo prestaba con anterioridad, y si no puede porque desarmó ese lugar, tiene que ser el más cercano a su domicilio. Con lo cual, de alguna manera, también está condicionando al empleador a mantener por ahí una estructura que no la tenía antes o que la desarmó. Digo, a mí me parece cuanto menos controvertido este punto que la ley establece. Y después, otro punto que también me parece controvertido es este tema que de alguna manera el poder de dirección del empleador con esto se ve no vulnerado, pero sí restringido. Y puede prestar a situaciones donde el trabajador, si no le da las mismas condiciones, podría hasta considerarse situación de despido indirecto, ¿no? Quizás si el modelo de la ley hubiera sido, no sé, con un periodo de prueba para que opere esta reversibilidad, creo que hubiera sido más pensado, no sé. Por ahí surge después la negociación colectiva, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy. Y otra cosa que también me llama la atención del tema de la reversibilidad es que los trabajadores que no se encuentren agrupados en un convenio colectivo, los que están fuera de los convenios colectivos, ¿tendrán derecho a la reversibilidad? Porque bueno, la ley lo establece como algo que se va a tratar en la negociación colectiva. Entonces, son puntos que resultan llamativos, aunque conflictivos, el tema de la reversibilidad. Creo que es uno de los puntos de la ley más complejos. Bueno, hasta acá estoy yo, no sé a quién le toca. Clary, estás muteada. Ahí va, ahí me desmuteé, ahí estoy. Bueno, sí, tiene muchas polémicas esto. Después cuando terminemos podemos conversar entre nosotros y como quieras vos, Silvina. A mí me toca explicar un poquito el tema de jornada, para de algún modo responder a la pregunta cómo se regula la jornada en la ley de teletrabajo, como para entrar un poquito en tema, y para aquellos que por ahí no tengan los conceptos tan claros o tan a mano. La jornada en nuestro sistema legal es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador sin poder usar de esa actividad en beneficio propio, ¿sí? Nuestra legislación adoptó el sistema de nominal time
y el tiempo, la jornada de trabajo, es un elemento estructural del contrato, tan importante en la historia del derecho del trabajo que fue justamente motivo del primer convenio de la OIT allá en Versalles del 1919, es el convenio 1 de la OIT. Este famoso convenio estipuló que la jornada de trabajo regular no podía exceder las 8 horas diarias y las 48 semanales para el cumplimiento de la jornada normal laboral, y esto fue estipulado para actividades industriales y transporte. Con el devenir del tiempo, la OIT sancionó otros convenios que también se aplican en Argentina, y ahora voy a explicar por qué los menciono, que son los convenios 14 y 30 para otras actividades distintas, o sea, para el resto, básicamente. En nuestro país, 10 años después, se termina sancionando la ley de jornada 11.554. Esta sí probablemente sea más conocida por todos, es una ley nacional. Recordemos que la jornada se rige por ley nacional, no es una cuestión que se haya delegado a las provincias. Y esta ley realiza un famoso cambio del conjuntivo acumulativo y por el disyuntivo o, para dejar la opción de cómputo diario o semanal, pudiéndose alterar el límite diario hasta 9 horas en la medida que no se superen las 48 horas por semana. Además de las previsiones de la Ley de Contratos de Trabajo, los convenios de la OIT y la Ley de Jornada, también hay que tener en consideración el decreto reglamentario 16.115 de 1933, que introdujo algunas precisiones a la Ley de Jornada y que en líneas generales hasta el día de hoy se mantiene vigente. O sea que, como vemos, la legislación sobre la jornada es muy antigua. Ahora bien, la realidad venía sufriendo ya innovaciones. En los hechos y en distintas actividades se venían imponiendo cambios al elemento estructural de la jornada de trabajo, lo cual se vio mucho más súbitamente alterado por la aparición de la COVID, que ya en las primeras normas de la emergencia se hacía referencia en la normativa que impuso el teletrabajo a la buena fe para el desarrollo del trabajo a distancia, o que después deviene en teletrabajo, que no es lo mismo, debiendo detallar, por ejemplo, en la resolución 2120 de la SRT, los días y horarios de trabajo en las denuncias que se hicieran a los empleadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo. Y finalmente, la ley de teletrabajo 27.555 sí incursiona de manera precisa en la temática de la jornada con carácter de orden público y establece en su artículo 4 que la jornada debe ser pactada por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes. Entonces, ¿por qué hice esta introducción? Porque la ley de jornada, porque la jornada del teletrabajo no puede apartarse de nuestra legislación, y lo que rige es justamente lo que mencioné, los convenios de OIT, la ley de jornada, por supuesto la LST, el decreto reglamentario y lo que establezcan los respectivos convenios colectivos. Es decir, se puede pactar la jornada libremente, se puede pactar también en un contrato individual una jornada de trabajo diferenciada, pero nunca va a poder perforarse el piso de la LST, o de ningún modo pueden superarse los límites legales. Es decir, se van a tener que respetar las horas diarias, las horas semanales, las jornadas promedio que se puedan establecer convencionalmente por actividad, o las jornadas reducidas, los descansos. Bueno, en definitiva, la ley, lo que hay que entender, que si bien delega muchísimos aspectos a la negociación colectiva, la ley de teletrabajo no habilita la disponibilidad colectiva, ¿sí? La diferencia es muy importante, porque disponibilidad colectiva es una técnica donde se tensionan las fuentes del derecho del trabajo y le permite a las partes de la negociación
negociar en sentido mejorativo o peyorativo, ¿sí? La disponibilidad es una manera de flexibilización laboral atenuada o sofisticada que se ha intentado introducir en nuestro sistema legal y realmente ha tenido muy poca recepción. Pero uno de los supuestos puede discutirse en el artículo 198 de la LST, que permite y permitió abrir nuevas reglas en materia de jornadas, por ejemplo, para shoppings, minería, parques de diversiones, etc. Pero hay que tener muy en claro que la ley de teletrabajo delega en la negociación colectiva, pero no habilita la disponibilidad de los convenios colectivos. O sea, no se pueden perforar los pisos legales. Entonces, en definitiva, la jornada tiene que ser pactada por escrito de conformidad con estos límites, y las plataformas o software que utilice el empleador tienen que desarrollarse para el respeto de esta jornada e impedir la conexión fuera de la misma. Hay algunos problemas de índole práctica que van a darse. Hay una discusión teórica también sobre qué pasa con las horas suplementarias, que el trabajador, no está obligado a realizarlas, pero sí tiene un supuesto excepcional, el del 203 de la LST, por lo cual en casos de peligro, fuerza mayor, exigencias excepcionales y basado en el criterio de colaboración, el empleado tiene que prestar efectivamente trabajo en horas suplementarias. Acá yo estuve haciendo un relevamiento del estado del arte y no hay una opinión unificada. Por ejemplo, Claudio Aquino sostiene que el software impida la conexión fuera de la jornada, no impide la realización de horas extraordinarias, porque se refiere a los límites legales y justamente la LST contempla esta posibilidad. Yo le agrego que si entendemos la equiparación del teletrabajador al presencial, bueno, tampoco habría por qué hacer una diferenciación, ¿no? Entonces él sostiene que el software tendría que prever algún tipo de habilitación especial para prestar trabajos en horas extraordinarias con algún código y autorización del empleador. El doctor Toselli, por ejemplo, manifiesta su preocupación por un error de técnica legislativa en cuanto se incluyó la palabra jornada por objetivos, algo que no existe en nuestro sistema legal. Entonces claramente el tiempo se mide en horas, días, semana, mes o los ciclos que digan los convenios, pero medir la jornada por objetivos no sería legalmente una opción de nuestro sistema. En cambio, Funes de Rioja, claramente alineado con otra mirada del teletrabajo, dice que hubiera sido saludable incluir el teletrabajo sin horarios y sin jornada, medido por objetivos o resultados. Y a su vez que la ley parece crear derechos exclusivos para el teletrabajador, que ni siquiera serían tan beneficiosos por cuanto más de una vez el trabajador quiere realizar horas extras para hacerse un dinero extra. O sea, sería un beneficio para él y no siempre una desventaja, ¿no? Y otro problema muy importante que tiene la jornada es la realización de las tareas de cuidado. Acá hay una palabra clave que es compatible. El teletrabajo en su ley, en su texto legal, es algo que ha venido también quedando en evidencia desde el inicio de la pandemia, la situación de personas vulnerables, menores de 13, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica. Dice la ley de teletrabajo que tienen derecho a una jornada compatible con estas tareas de cuidado. Por lo tanto, estaríamos hablando acá o de una jornada reducida o de una jornada y que el no puede, es discriminatorio en los términos de la ley 23.592 que nombraba. Se traba, ¿no? ¿O soy yo? Te estamos perdiendo, Clarisa. Sí, y el trabajador tendría que despedido.
Sí, me parece ¿Me que... escuchan bien? Se No, congela Cari. y no se escucha, se congela y no se escucha. Avísenle a la... ¿Quieren que No, ¿sabes Eli, qué? que ¿por qué no retome deshabilitaste Fíjate si el podés video? decirlo. Ahí está, ahí está. Estaba, el empleador te había controlado el software que hablabas. Ahí está. hasta dónde me escucharon? Perdón. Sigue con problemas, tal vez, no sé si apagamos las cámaras o si... ¿Hasta dónde me escucharon? Clarisa, ¿por qué no querés probar apagando la cámara a ver si se escucha un poco mejor? Porque se entrecorta la voz. A ver, sí, Hace más o apago menos la un minuto cámara. que no te escuchamos. Bueno, vuelvo a las tareas de cuidado, ¿ahí me escuchan mejor? Justo la compatibilidad ¿Sí? de las tareas de cuidado es donde dejamos de escuchar. Perfecto. Bueno, igual ahora cuando hable alguno de mis compañeros me voy a cambiar de lugar a ver si tengo mejor señal. Estaba en tareas de cuidado, había dicho que la palabra clave era compatible, hasta ahí fue bien. Hasta ahí se escuchó. Otra vez, por favor. Hay un problema con la compatibilidad de las Clarisa, tareas de por favor. cuidado. Ahí es. Sí, Hay me voy a alguien que no cambiar quiere de que lugar. sepamos la compatibilidad de tareas de cuidado. Me voy a cambiar de lugar y a resetear la conexión y después retomo, si quieren seguir ustedes. Dale, si querés, yo Dale. levanto la posta donde estabas, que yo voy a hablar un poco de la jornada de trabajo. Genial. Y cómo probarla. O sea, la idea Bien. es hablar un ratito de cómo probar la jornada de trabajo. Primero, le voy a hacer una especie de disclaimer y pedirle disculpas por adelantado, porque bueno, yo quizá no soy, desde el punto de vista laboral, no estoy muy lejos de las expectativas que puedan llegar a tener en virtud del panel que armó Silvina. Así que, de antemano, les pido disculpas de lo que voy a hablar ahora. Ahora bien, aclarado esto, desde el punto de vista de la prueba de la jornada, que es lo que venía hablando un poco Clarisa, yo creo que lo dejó bastante en claro, y es momento de sacar un poco las barreras que en algún momento y algunos podemos establecer prejuiciosamente en el mundo digital. Y en realidad lo que deberíamos hacer es abocarnos un poco más a trazar paralelismos y analogías con lo que viene pasando hace años con la jornada laboral, y ahí poder poner el aditivo de la cuestión tecnológica. Clarisa partió desde una definición legal de la jornada laboral en sentido tradicional. Es decir, la jornada legal es esto, usó una frase maravillosa que no la conocía, que es nominal time, que la voy a guardar, así que cuando la vean en alguna contestación de demanda o una demanda, ya saben de dónde la saqué. En definitiva, el fin es siempre lo mismo, y desde la revolución industrial hasta ahora. Lo que cambia es el medio, es decir, ¿qué elementos probatorios vamos a tener nosotros como abogados de cualquier lado que estemos para probar la extensión de la jornada laboral? Acá le voy a pedir ayuda a cualquiera de ustedes, y le voy a pedir que, bueno, prendan los micrófonos, cualquiera de lo que esté conectado, y me pueda dar una definición corta de lo que es la facultad de control. Si alguno me da una mano con eso para poder seguir, sería un golazo. Si no la tengo, pero preferiría que alguno de ustedes me den la facultad de control, la definición legal. No me hace acordar cuando en las clases de profesores hablaban y nadie contestaba. Bueno, la facultad de control, yo la quería en realidad más definida por algún laboralista, porque iba a ser un poco más rica la definición que la que pueda llegar a dar yo. ¿Pero qué es eso? Es el elemento de control que tiene dentro de las atribuciones un empleador para poder delimitar, entre otras cosas, el cumplimiento de la extensión de esta jornada laboral que venía hablando Clarisa. Entonces, ahí vamos a ver cómo aplicamos la tecnología, que en definitiva es lo que viene a amalgamarse ahora, después de la sanción de esta ley. Entonces, fíjense que yo siempre digo lo mismo, pero ¿qué vemos en la pantalla? Ahora vemos varios cuadritos en donde estamos todos nosotros,
están viendo mi cara y están escuchando mi voz con el mismo timbre que si estuviesen acá conmigo. ¿Por qué pasa eso? Porque mi cámara de mi dispositivo captura mi imagen y mi sonido, lo decodifica, o lo codifica en lenguaje informático, que termina siendo 011000, que termina siendo prendido y apagado, viaja por el éter, y llega al otro dispositivo, en este caso el de ustedes, y ustedes ahí ven la reproducción exacta. Lo mismo que el ojo. El ojo captura una imagen, no sé en qué lenguaje lo captura, lo lleva a través de axones a las neuronas del cerebro, y el cerebro me la representa a mí en la forma en la que estamos viendo. Con la tecnología pasa lo mismo. Entonces, el método de control al que tenemos que apuntar tiene que respetar cuestiones básicas. ¿Y cuáles son esas cuestiones básicas? Las cuestiones que ya estaban, las cuestiones que están escritas hace mucho tiempo, y tienen que ver sobre la dignidad, la privacidad, el respeto y la buena fe. Y en base a esto, es donde vamos a hablar del principio de amplitud probatoria. Es decir, ya la legislación de forma nos da esa cintura para movernos con la amplitud probatoria. Y la de fondo no establece ninguna forma determinada de cómo debe hacerse este control de jornada laboral. Yo tengo un cliente que a los empleados cuando llegan les hace enviar un correo electrónico para que quede asentada la hora que llega. Y manda a recursos humanos. Hay otros que mandan WhatsApp. Son métodos que cada empresa elige qué es lo que puede ser más productivo o no. Y las empresas con mayor infraestructura utilizan plataformas que indican cuándo se conecta un usuario y cuánto tiempo se mantienen activos. Esto es un poquito donde vamos a ir navegando. Y el mecanismo que se le puede ocurrir. Hay muchos mecanismos más cuestionables, y acabo de dar para el debate, que habla sobre la disponibilidad total del empleado en el horario laboral. Porque es esos mecanismos en los cuales en cualquier momento el empleador puede prender la cámara para ver que está trabajando el empleado, o a su vez tener la cámara prendida permanentemente para controlar eso. Ya sé, al principio suena violento, suena feo, y con razón me van a decir, no, pero eso está mal. Está mal que un empleador pueda tener la disponibilidad total de lo que está pasando en la casa del empleado. Entonces, desde el otro lado pienso, yo cuando trabajaba en un estudio, apenas me recibí, trabajaba en mi cubículo, y el dueño del estudio, los socios pasaban y nos veían trabajar todo el tiempo. Y capaz que me sonaba el teléfono y tenía que ir a hacer reuniones a dar algún informe. Si nosotros hacemos este paralelismo, estaríamos en lo mismo. Es decir, ¿por qué yo no puedo tener acceso a la imagen? Porque bueno, acá empiezan a contar estas cuestiones que antes no estaban, que es el derecho a la privacidad. Y en este sentido, la conexión con lo que quiero decir no sería más que un portal a la Matrix, ¿no?, para unir el puesto de trabajo y el trabajo en sí. Antes, la distancia, que era la cantidad de metros que a mí me alejaban desde otra ubicación, desde otra locación. Hoy por hoy, yo creo, no lo inventé yo, sino que lo vi en otros autores, la distancia ahora es igual al tiempo real. Nosotros acá estamos charlando todos de lugares distintos, y sin embargo estamos en el mismo lugar. Por lo tanto, no hay distancia entre nosotros. Y esto se empieza a volcar en lo que son las relaciones de trabajo. ¿Y cómo puede probarse? Recién hice referencia a la amplitud probatoria. ¿Esto qué significa? Que podemos asesorar a nuestros clientes, y lo hablo ya en términos de abogado, ¿no?, que ya sean empleados o empleadores. Y los podemos asesorar de muchas maneras, porque esta amplitud probatoria nos da mucha cintura para poder demostrar un hecho. Porque en definitiva, ¿qué vamos a hacer? Demostrar un hecho que quedó plasmado en un código informático. ¿Y por qué digo código informático? Porque todo lo que pasa en informática, y es acá donde hablo sobre esta facultad de control, todo lo que pasa en informática deja un rastro. Y este rastro digital es lo que vamos a usar para probar un hecho. De hecho, esta charla se está haciendo grabada, y alguien empieza a decir algo, después nosotros vamos a poder refutar, mira, vos dijiste tal cosa, y vamos a poder reproducir de acuerdo a la captura que tenemos de ese momento. Entonces, si usamos una plataforma con métrica de uso, vamos a poder determinar mediante una pericia informática el análisis de la plataforma del empleador, cuándo se conectó a un empleado, qué es lo que hizo, cuánto tiempo estuvo conectado y cómo fue su rendimiento laboral en términos de conexión, no en términos de éxito. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder probar eso? Y ahí podemos usar una pericia informática, que la podemos pedir como prueba anticipada, y si somos el trabajador la podemos pedir en cualquier momento, por supuesto después del intercambio o de acuerdo
al conflicto que se pueda haber suscitado, y le vamos a pedir al perito que determine la confiabilidad del sistema, los logs, los registros, los accesos, los datos de tráfico y el contenido de la información a peritar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta herramienta es la que nos va a dar con certeza cuál fue el hecho digital que nosotros queremos certificar. Podemos usar también para probar este mecanismo de control, porque en definitiva el mecanismo de control de asistencia o el mecanismo de control de la jornada laboral lo va a imponer el empleador de acuerdo a su criterio. Pero nosotros, como abogados de cualquiera de las partes, vamos a tener los elementos probatorios para poder determinar la autenticidad y la trazabilidad de esa información informática. También podemos hacer constataciones notariales de toda esta información, la que sugiero que se haga con un perito al lado o con un abogado especialista en derecho informático por el tema del alcance de la pericia. Pero como ven, tenemos todos estos elementos posibles para probar algo, que quizá antes era mucho más complejo, porque antes la prueba de la jornada laboral se limitaba a la prueba testimonial, en la que desfilaban dentro de varios años después de los hechos los testigos para determinar a qué hora entraba y a qué hora salía, capaz que uno citaba al remisero que lo llevaba, o el kiosquero de abajo que le vendía el diario antes de entrar al trabajo, o la pericial contable con las fichas de asistencia o para compulsar el control biométrico de las tarjetas de ingreso. Hoy, la digitalización nos permite determinar con certeza ese rastro digital de manera de poder mostrarle a un juez la realidad de los hechos sin margen a error alguno. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos afirmar? Que el mecanismo de control de asistencia, es decir, de control de la jornada laboral, es amplio. Está librado a la creatividad del empleador, pero con los límites, que los límites tienen que ser la privacidad, tiene que ser la dignidad, y tiene que ser la buena fe entre las partes. Y en base a eso, se puede trazar, nos manejamos dentro de una amplitud y libertad en el armado de este mecanismo de control, respetando siempre esos límites. No sé quién sigue ahora, creo que le dejo la posta. Ari, Sí. ¿ahora me escuchan bien? Perfecto. Ah, qué suerte. Me parece que, bueno, buenísimos tus aportes, obviamente, y como que dos temas, ¿no? En lo que es el software del empleador. Uno es el control de la jornada y el otro es el que no se violen los derechos personalísimos o inespecíficos del trabajador, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vos decías, lo charlábamos también con Facundo, a nosotros nos parece que es más fácil, se abre, como vos decís, un abanico de pruebas que antes no habían por todos los rastros digitales que va a dejar ese teletrabajador, cosa que antes no ponderábamos y que ahora sí tenemos que hacerlo. Y por otro lado, como tema interesante, para seguir bien de cerca, como un concepto de identidad e intimidad digital, ¿no? Que van de la mano, porque hoy en día un teletrabajador tiene como todo mezclado, su tiempo de trabajo, su vida familiar, su esparcimiento. Entonces yo por algún lado había leído, no me acuerdo quién fue el autor en este momento, como que un consejo interesante para tener en cuenta en los contratos de teletrabajo era el de incluir algún tipo de cláusula por la cual se le hiciera saber al trabajador que no podía usar los dispositivos fuera de su jornada, ¿no? Porque supongamos ese trabajador podría ponerse a jugar al Candy Crush, mirar películas, qué sé yo, bueno, hacer Zooms, en fin, digamos, si su empleador tiene acceso a todo eso, obviamente va a enterarse de cosas que probablemente el trabajador no quiera, pero hay muchas cosas que parecen obvias o parecen de sentido común, pero siempre creo que es mejor ponerlas y tratar de separar un poco las aguas, ¿no? Y bueno, nada, por supuesto el software no puede violar la intimidad, esta era una de las preguntas que me tocaban un poco a mí.
se establece un control tripartito, digámosle, por el responsable de, me estoy refiriendo al control del software, ¿no es cierto? Y también al del lugar de trabajo que haya dispuesto el trabajador, por un representante de la empresa, un técnico de la RT y por la entidad gremial. Justamente, antes esto era una opción que daba la resolución 1552 del 2012, como la posibilidad de que haya un representante de la entidad gremial en este control. Hoy por hoy, con la ley de teletrabajo, esto ya es imperativo, es una obligación, y justamente se contempla la participación sindical, que a muchos no les gusta y dicen, ¿qué tiene que hacer acá? Bueno, se contempla justamente para proteger la intimidad de ese teletrabajador y la privacidad de su domicilio. No para limitar los mecanismos del control, pero bueno, de alguna manera hay que evitar que se avancen sobre áreas de la persona en las que el empleador no debe avanzar, ¿no es cierto? Retomo yo, ya que nombraste este tema de las herramientas de trabajo y de la privacidad y demás, siguiendo, digamos, con el hilo de preguntas, salvo que Ariel quieras agregar algo más sobre el tema de la virtualidad. Que una de las cosas que determina la ley, como decía Clarisa recién, es que va a ser el trabajador el que va a ser responsable por las herramientas de trabajo, y justamente que no se use para mirar Netflix o jugar al Candy Crush fuera del horario de trabajo. Y como siempre va a ser el empleador el que va a tener que aportar esas herramientas y los medios que necesite el trabajador para prestar sus tareas. Entiéndase por esto, la computadora, la conexión a internet, la instalación tal vez de la conexión a internet. Una de las cosas que prevé la ley es que las herramientas pueden ser otorgadas o pueden ser compensadas. Por ejemplo, no sé, supongamos que yo fuera teletrabajador a partir de ahora, yo ya tengo internet en mi casa. Bueno, el empleador me va a poder compensar por el gasto que yo tengo de internet, y esa compensación de gastos no va a tomarse como base de cálculo para el impuesto a las ganancias. La reglamentación agrega después que, la reglamentación de la ley agrega que tampoco va a ser considerado remunerativo. Supongamos que por la conexión a internet mi empleador me dice, te doy 1.000 pesos todos los meses. Bueno, esa suma va a ser no remunerativa y como tal no va a integrar, no va a ser parte no va a integrar la base de cálculo ni para vacaciones, ni para aguinaldos, ni para eventuales indemnizaciones. Y retomando lo que decían también mis colegas antes, una de las cosas que prevé en este sentido es que el trabajador debe tener la capacitación necesaria para poder utilizar las nuevas herramientas. En mi humilde experiencia desde el lado de empleador, creo que a priori no va a hacer falta demasiada capacitación, por lo menos para el segmento que hoy está haciendo teletrabajo, porque son los que el 20 de marzo del año pasado pudieron agarrar la computadora de la oficina, sentarse en su casa y continuar trabajando. Pero sí es probable que en el futuro surjan nuevos puestos de trabajo que se puedan desempeñar de forma remota. Y en ese caso, una vez más, lo que prevé la ley es que esta capacitación va a ser de forma conjunta con el Ministerio de Trabajo y con la entidad sindical. ¿Sí? Otra vez hablando de estas tres patas un poco que mencionaba Clarisa antes. Esto por cuanto tengo yo respecto de las herramientas y los gastos extras que pudiera tener el trabajador, y lo dejo a Ariel con el control de asistencia y la productividad. Se me olvidó desmutearme. Bueno, es un poco, seguimos con el hilo de lo que venimos hablando, porque todo se interrelaciona. Así como las herramientas de trabajo que estaba haciendo referencia recién Soledad, en cuanto a que se lleva la computadora del trabajo, el empleado, el trabajador o la trabajadora a su casa, o usa las suyas. Entonces, para hacer unos comentarios sobre los procesos de control de asistencia y productividad, que viene a raíz del uso de estos dispositivos, ya sean propios o de la empresa, vamos a arrancar, o por lo menos se me ocurrió pensar en una palabra que englobe todo, que es métrica. ¿Por qué arrancar con la métrica? Porque es un poco lo que veníamos diciendo de que
esta digitalización, que en este caso es forzosa, pero después va a ser quizá natural, puede medirse, que es lo que veníamos hablando del rastro digital. Entonces voy a ampliar un poco más metiéndome directamente en estos mecanismos que se están usando hoy. Había dicho que todo sistema de comunicación electrónica deja rastros. Y habíamos hablado de cuáles eran los límites, los había planteado bien Clarisa, es decir, la dignidad del trabajador, la privacidad de los datos del trabajador, es decir, toda la esfera de la vida extralaboral. Entonces, fuera de esos límites, podemos usar cualquier método, y como dijo Clarisa, da como una cuestión de transparencia. Yo lo llamé bipartita en vez de tripartita. ¿Por qué? Porque permite el control del empleador en cuanto al desarrollo laboral del trabajador, ya sea en términos de horario, o en términos de eficiencia, o en términos de productividad, pero también permite la fiscalización del trabajador. Entonces, acá debemos marcar una diferencia, y viene de la mano con lo que venían contando los colegas. Si el equipo es, sobre todo Soledad, ¿no? Si el equipo es del trabajador o es de la empresa. O sea, según los términos de cómo está redactada la ley, y ya también por lo que significan herramientas de trabajo ya en la ley de contrato de trabajo, ya sabemos quién tiene que aportar los equipos. Es el empleador. Ya puede ser o la silla, o la conexión a internet, o reembolsar los gastos, o la computadora, o el dispositivo, el celular, o lo que se utilice. Pero no siempre es posible. La realidad es que no es lo mismo la infraestructura que tiene una multinacional, sin nombrar ninguna, pero cualquiera, que una pyme del TIC conurbano. Digamos, claramente son realidades distintas. Y en una emergencia, como fue en marzo del año pasado, abril del año pasado, mayo del año pasado, incluso ahora, hubo casos en que los trabajadores se solidarizaron con sus empleadores y aportaron su conexión de internet y su dispositivo. Entonces hasta ahí vamos bien, dice, bueno, el empleador no se puede meter en ese dispositivo por un montón de cuestiones obvias, pero tiene una consecuencia. Y tiene una consecuencia muy importante que no se está viendo ahora y se va a ver después, y que está relacionada con la seguridad de la información. Hoy, la información que contamos en nuestras PC, o en los servidores, o en las nubes, es nuestro activo más importante, nuestros datos. Y sobre todo nosotros somos abogados, que tenemos los datos de nuestros clientes, sus causas, el secreto profesional. Entonces, la conexión de una máquina ajena, lo que puede generar es un problema en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces vamos a concluir que permitir a los trabajadores que usen sus dispositivos puede traer consecuencias graves en términos de seguridad de la información. Porque en sus computadoras, como ya venía diciendo cuando hablaban del Candy Crush, nosotros no le podemos instalar un software de control, porque son sus computadoras. Podemos limitar a ciertas cuestiones, si no estamos invadiendo esa órbita privada de la intimidad y la privacidad del trabajador. Entonces, esa es una red de VPN o el software de seguridad, no se lo podemos instalar en sus máquinas, porque estaríamos utilizándole el dispositivo para su uso personal. Y es ahí donde la desconexión, el derecho a la desconexión, que ahora lo vamos a tratar un poco más, empieza a dibujarse ese límite. ¿Hasta dónde yo puedo utilizar las herramientas del trabajador? Y hasta dónde el trabajador tiene que estar conectado dándome ese tipo de respuestas laborales. Entonces, vamos a abocarnos directamente a los dispositivos que están provistos por el empleador. Porque los otros ya sabemos que no sirven, o si bien pueden servir, tienen una utilidad temporal y es mucho más desventajoso, en términos de seguridad. En este sentido, cuando se le proporciona la herramienta de trabajo, existen las redes VPN, que permiten crear un entorno seguro de uso de estas máquinas. Es decir, el usuario o el cliente solo puede moverse dentro de ese entorno. Entonces, no podría, por ejemplo, instalar el Candy Crush, o ver YouTube, o que el hijo use TikTok en esa máquina. Solamente podrían utilizarse las aplicaciones o las herramientas por las cuales se le otorga a la computadora. Y después se fueron desarrollando un montón de herramientas múltiples para facilitar el trabajo a distancia. Hace años que viene, no es solamente ahora a partir de la pandemia. Y esto permite el control de asistencia de empleados a distancia, la facilitación para entrar, o que sea mucho más sencillo entrar en los servidores de la empresa para poder
disponer de la información necesaria para trabajar, y ahí se empezó a desdibujar, con todo esto, estas tecnologías, estas TIC, tecnologías de información y comunicación, se empezó a desdibujar eso que estaba antes bien establecido, que era el límite. ¿Cuál era el límite? ¿Dónde llegaba el espacio laboral? Y eso se fue desdibujando, y sobre todo con la digitalización forzosa, en donde fue necesario empezar a tratar esta legislación, que fue de emergencia, pero después empezar a fijar esos límites laboral personal, porque la realidad es que la conexión es 24/7. Entonces, el empleado, al comenzar, tiene que marcar cuándo empieza a trabajar y tiene que estar marcado cuándo termina de trabajar. Y estas plataformas permiten eso. Marcan entrada y marcan salida. Durante ese tiempo, ese software puede tomar impresiones de pantalla al azar de cada cierto tiempo, puede medir el tiempo en que está activo. Ustedes, si la computadora la dejan de usar un rato, la computadora se va a suspender. Es decir, ustedes quizás de hecho, los entes reguladores están utilizando el FortiClient, que es un sistema para esto, en donde el trabajador se conecta, se marca la hora en recursos humanos de ingreso de la jornada laboral, pero después también marca las activaciones y desactivaciones temporales. Es decir, un empleado que activa su máquina en el horario de entrada, pero después no hace nada durante el día, va también a estar esa métrica. Que hablé al principio, acuérdense que dije la palabra métrica. Entonces, este sistema lo que hace es contemplar métrica, medir todo. Como cuando ustedes están navegando en Mercado Libre y ven bolsas de dormir y después en el Instagram le aparecen bolsas de dormir. ¿Tiene que ver con esto? No. Lo que quiero decir es que son datos que se recopilan y datos que se almacenan y datos que se distribuyen de manera de poder medir el tiempo en que uno mira. Como vemos, todas estas herramientas permiten esta métrica. Como tienen sus celulares. ¿Cómo es la métrica? Cualquiera que tenga un celular con Android o iOS va a ver que hay una función que dice tiempo en pantalla. Entonces, te va a decir la cantidad de minutos que ustedes estuvieron en WhatsApp, la cantidad de minutos que ustedes estuvieron en TikTok, o la cantidad de minutos que estuvieron en cualquiera otra de las aplicaciones. Y esto es lo mismo que estamos hablando acá. Son herramientas de métrica para poder medir con precisión la productividad de un trabajador. Y como dije al principio, no solo le sirve al empleador para evaluar y controlar, sino que también le sirve al trabajador, y no sé si no le sirve más. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos haciendo con esto es medir la realidad. Es lo que nosotros después, a cualquiera de los tribunales de Lanús o Avellaneda, que estamos en este departamento judicial, le vamos a llevar en un caso. La realidad. Y vamos a tratar de probar la realidad. Y los jueces van a ponderar esa realidad, con todos los elementos que tienen a su alcance y con la sana crítica. Entonces, con esto, el trabajador va a poder medir esa verdad, que trabajó horas extras, y así poder evitar avasallamientos de sus derechos por parte del empleador. Porque hasta ahora, ¿cómo veníamos probando las horas extras? Y testimonialmente. Y es tan preciso, y no, porque capaz que el testigo dice que trabajaba un día, no todo. Acá tenemos la métrica exacta de las veces en las que el trabajador se extendió de la jornada laboral y hasta se puede medir. ¿Cómo lo resolvemos? Como dije en la pregunta anterior, con una pericia. Y se termina la cuestión de probar un hecho que está relacionado con algo que realmente pasó, pero nada más que quedó certificado digitalmente. Entonces, a modo de resumen, lo que podemos decir sobre un comentario sobre los mecanismos de control de asistencia y de productividad es que hay un montón de herramientas que se diseñaron, económicas, cada vez son más baratas, algunas son más caras, otras más baratas, pero que permiten estas cuestiones. ¿Y cuáles son los límites? Lo que dijimos al principio, la dignidad y la privacidad del trabajador. Entonces nuestro trabajo como abogados ahora va a ser entender cómo probar estos mecanismos, pero a su vez también distinguir ese límite que se desdibujó. ¿Dónde termina el trabajo y dónde empieza? Porque está pasando que los empleadores envían correos a la noche porque uno sigue trabajando, está bien, total lo lee mañana, pero hasta qué momento el trabajador tiene derecho a desconectarse y no recibir esa directiva de trabajo, porque también te pone presión de tratar de contestarla en forma previa. Y eso es a lo que se refiere el derecho de desconexión, que bueno, ahora Clarisa lo va a explicar un poco más profundamente lo que puedo hacerlo yo. Bueno,
Nada, qué bueno que está tener esta posibilidad de conversar así entre colegas, porque mientras te escuchaba, Ariel, y antes también a Sole, vos acabas de decir realidad, a lo que los jueces vean la realidad, o una frase así, y a mí ya se me disparó el concepto de principio de la primacía de la realidad virtual, que yo creo que vamos a tener que desarrollarlo. Bueno, un poco concatenado con el tema de jornada y desconexión, retomo lo que les pido disculpas si antes no se escuchó, y por favor pregunten si repaso algún concepto. Me quedaba el tema de tareas de cuidado. Había dicho que la palabra clave era compatible, porque la ley de teletrabajo pone en evidencia la vulnerabilidad de cierto grupo de personas, menores de 13 años, adultos con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica. Esto también la normativa de emergencia en distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo habían contemplado ya alguna regulación. Bueno, la ley de teletrabajo expresamente prevé que cuando se den este tipo de necesidad, tiene que pactarse una jornada compatible con las tareas de cuidado. Por supuesto, esto está delegado a la negociación colectiva y hay distintas especulaciones sobre cómo va a operar en la realidad este aspecto previsto en la normativa, ¿no? Los abogados del sector empresarial dicen que esto va a ser un desincentivo para que no se contraten este universo de personas que requieran pactar una jornada discontinua por tareas de cuidado. En cambio, el doctor Toselli dice que es importante que esta cuestión sea visibilizada y que hace a una mejora en las condiciones del ser humano para preservar entornos familiares críticos. La doctora García Bior, en una opinión que coincido totalmente, le parece un gran aporte de la ley de teletrabajo que se haya incorporado el principio de corresponsabilidad en materia de cuidados, apartándose del esquema maternalista de la ley de contratos de trabajo, en consonancia con lo dispuesto por el convenio 156-81 de la OIT. Y sinceramente es difícil que el empleador se meta en la vida privada del trabajador a decirle que a los chicos o que a tu mamá la cuide tu esposa y vos trabajás, o viceversa. No obstante, está bueno que existan estas previsiones en la ley, porque tenemos que reforzar un cambio cultural que ya está en marcha, y es aquel que dice que no solo las mujeres tenemos que ser las que estemos siempre abocadas a las tareas de cuidado, porque por supuesto esto hace que seamos siempre el colectivo más vulnerable en situaciones de crisis, ¿verdad? El doctor Horacio Schick también tiene una mirada particular sobre el tema, que es para tener en cuenta. Dice que la contemplación de jornada discontinua en tareas de cuidado es discriminatorio respecto de los trabajadores presenciales, y como buen criterio dice que esta posibilidad debería existir para todos los trabajadores y ser razonablemente interpretada. Entonces tenemos por un lado los que dicen no debería tener nadie este derecho a jornada compatible con tareas de cuidado, y por el otro aquellos que dicen que está buenísima y que deberían tenerla todos. Lo cierto es que ahora, si bien la ley por un lado dice que están equiparados los teletrabajadores a los presenciales, por el otro lado, los teletrabajadores tienen como ciertas prerrogativas distintas, mejor que los trabajadores presenciales. En cuanto a la desconexión, el artículo 5 de la ley establece este derecho del teletrabajador a no ser contactado por ninguno de los dispositivos o TICs fuera de su jornada laboral, ni tampoco durante los periodos de licencia. No se puede exigir a la persona que realice tareas ni enviarle comunicaciones por fuera de los límites de su jornada. Y acá también se discute que esta normativa de repente no se ajusta tanto a la norma de fondo, a la LST, que sí establece una serie de excepciones.
como lo previsto en el 203, que no sé si se escuchó, el 203 de la LCT, que con sustento en el deber de colaboración establece la realización de horas extraordinarias de manera obligatoria, y acá se repite la discusión sobre si son válidas o no las horas suplementarias. Lo que sí está bueno saber, como para aportar algo diferente a la charla, que el derecho a la desconexión fue consagrado en distintos países, por ejemplo, en Francia en el año 2016, en España en el año 2020. No es un derecho nuevo, pero se justifica o se refuerza su legislación y está bien, aunque parezca sobreabundante, porque hay un cambio de paradigma al respecto y hay que reforzar ese concepto. Bueno, creo que los temas que quedan son derechos colectivos y accidentes y enfermedades. Y no sé si alguien tiene en el hilo de preguntas, le toca a alguien o sigo hablando yo. Facundo, Silvina, Sole. No, Clary, creo que terminas vos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me gusta hablar, eh? Sí, que agarraste todo. Sí, pero no. Bueno, sigo. A ver, derechos colectivos. Si querés hacemos un ratito de debate de preguntas. Como vos que digas, Silvi. Dale, terminá de la exposición y después si querés hacemos unas preguntas que hay varias. Bueno, voy a decir rapidito la parte de derechos colectivos, que es más sencilla, y después accidente y enfermedad por ahí, bueno, es más complicado. Los derechos colectivos, también algunos dicen que es una verdad de perogrullo, que no hacía falta decirlo, pero básicamente por el principio de la equiparación, los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que los trabajadores presenciales. Se consideran que están en igual situación, y la representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad en la que preste servicios. O sea, es aplicable a los teletrabajadores el mismo convenio colectivo que responda a la actividad principal del empleador en los términos del plenario Química Estrella. Si hay categorías fuera de convenio, bueno, en principio podría ser un problema. Sin embargo, el fuera de convenio no puede nunca estar más desamparado que un empleador bajo convenio. Entonces, llegado el caso, ese trabajador supuestamente fuera de convenio va a estar amparado como mínimo por el convenio de la actividad en la que esté prestando tareas. Y los teletrabajadores, a los efectos de la representación, tienen que ser anexados por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica para que ejerzan sus derechos democráticos. Esto como es lo que dijo la ley, no hay mayores diferencias, la única diferencia es la distancia y se hace como una ficción de considerarlos en una unidad, aunque no estén físicamente en ella. Accidentes y riesgos laborales. Bueno, acá la casuística yo creo que nos espera una ardua tarea de discutir qué es lo que va a pasar. En principio, con Facundo pensamos que se introduce una nueva categoría a los 5 o 4 contingencias que prevé el sistema de riesgos del trabajo, según el autor. Para nosotros hoy por hoy ya estaríamos en 6, tendríamos accidentes en ocasión, accidentes in itinere y accidentes presuntivos de teletrabajo como una nueva categoría, y por otro lado enfermedades listadas, no listadas y presuntivamente profesionales como el COVID. Por eso digo, humildemente, con Facundo creemos que hay ya 6 contingencias distintas en el sistema de riesgos del trabajo. Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y ocasión del teletrabajo se presumen accidentes en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo, artículo 6, inciso 1. Presuntivo, esto es una presunción iuris tantum, entonces sí, implica que estará a cargo del ART o el empleador desvirtuar esta presunción.
Lo que es interesante o muy importante tener en cuenta, la definición del lugar, por un lado, de trabajo, y la jornada de teletrabajo, ¿sí? ¿Por qué? La jornada en el ámbito del hogar puede verse interrumpida por un montón de situaciones que en el ámbito de una oficina o de un establecimiento probablemente no. Entonces, si ese trabajador va a pactar 2 horas libres al mediodía para llevar a los chicos al colegio, para hacerles la comida si están en su casa, tendría que haberse pactado una jornada discontinua, porque de lo contrario, si el trabajador no lo pactó de tal manera y se quemó con la olla de los fideos, está interrumpiendo su jornada en beneficio propio y no estaría haciendo jornada de trabajo. Acá un poco tenemos que pensar cuando en el INITINER se desvían y tratar de traspolar esos conceptos a lo que podría pasar adentro de la casa, porque son todos como situaciones nuevas, no analizadas, y bueno, va a haber que buscarle la vuelta, ¿no es cierto? El lugar, en principio, tenemos que referirnos como lugar de trabajo al ámbito específico que fue controlado y habilitado por el empleador y la ART dentro del domicilio de ese teletrabajador para prestar la tarea. O sea, si yo habilité este escritorio con esta iluminación, con esta conexión eléctrica, la silla que me dio el empleador, etc., este es mi lugar de trabajo. Y no va a ser mi lugar de trabajo si me voy al balcón, si me voy a la terraza, o si me fui a pasar unos días a Claromecó o a Mar del Plata, ¿no? El lugar de trabajo es uno y dentro de un ámbito específico. Después vamos a tener un montón de problemas derivados de si ese trabajador se fue a hacer un café, se fue a buscar un buzo porque tenía frío, se quiso cambiar las zapatillas, y bueno, ahí veremos cómo se plantea. Yo entiendo que debería estar contemplado. Ahora, si se fue a trabajar a la terraza porque quería hacer un asado con la computadora al lado de la parrilla, yo creería que ya no es un accidente de trabajo porque se corrió de su lugar de trabajo. Como que lo veo ahí más claro. Distinto si se fue a hacer un café, igual que si estuviera en la oficina, hizo una pequeña pausa y se quemó. Ahí es más discutible, creo que también debería ser un accidente de trabajo, pero bueno, veremos cómo evoluciona este concepto. Ahora, si se fue de vacaciones, no. Si se fue a trabajar a la casa de la novia, tampoco. ¿Por qué? Hoy lo charlábamos con Facundo en el estudio. El teletrabajo no es un trabajo freelance, donde yo como abogada particular voy con mi notebook a donde se me dé la gana, a un café, al coworking de Ariel o donde sea. Es un lugar específico y estoy a disposición del empleador donde éste me habilitó y me dio los elementos y herramientas. Y lo mismo con respecto a la jornada, que tiene que estar claramente pactada, y como sugerencia, si hay un accidente en el ámbito del hogar, denunciarlo de inmediato para evitar suspicacias, ¿no es cierto? Y en principio, denunciarlo el propio empleador para que no queden dudas de que fue en circunstancias y en ocasión del trabajo, y evitar impugnaciones. Entonces, la importancia de la jornada y la importancia de respetar el lugar de trabajo, y si se va a cambiar, que quede por escrito para que pueda ser validado por el empleador y por la RT. Esto por un lado, y por otro lado, en relación a las enfermedades profesionales, bueno, mucho no se dice al respecto. Sí que la autoridad de aplicación, o sea la SRT, determinará la inclusión de enfermedades profesionales causadas por el teletrabajo. Acá hay una delegación legislativa que no tiene ningún tipo de bases, ni precisiones, ni plazo. Esto ya existía, la resolución 1552 del 2012, no hizo nada la SRT desde aquella época, no propuso ningún tipo de enfermedad nueva. Pareciera también que modifica el sistema para determinar la inclusión de nuevas enfermedades que está previsto en el artículo 40 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que también es un sistema tripartito con control del gobierno, empleadores y CGT. Acá simplemente la autoridad de aplicación lo determina, parece que pasa por arriba el artículo 40 que prevé el comité consultivo y todo ese mecanismo.
Y en definitiva, de momento no hay listada, por supuesto, ninguna enfermedad específica del teletrabajo. Sí tenemos las enfermedades típicas del oficinista, que yo considero que si un teletrabajador las padece, deben encuadrarse como enfermedades listadas, por ejemplo, tendinitis, tensinovitis, por el movimiento repetitivo de los dedos o el apoyo continuo de la muñeca. Si son para el oficinista, son también para el teletrabajador, y para mí están listadas porque no importaría dónde están físicamente, sino el tipo de actividad, el movimiento, gesto repetitivo que estén haciendo, como la ANOXA que prevé el listado, ¿no? El agente causal. Por otro lado, si lo mismo los temas de afecciones de la voz que están listadas y que bien pueden desarrollarse o aparecer en personas que están haciendo teletrabajo permanentemente hablando, ¿no? Call center y ese tipo de tareas. Después tenemos previsto, también como en nuestro sistema general, si aparece alguna enfermedad que consideremos específica derivada del teletrabajo, podremos reclamarla o como no listada, con el mecanismo de la petición fundada y todos los pasos procesales que corresponden a un trámite de no listada, o con sustento en responsabilidad civil, siguiendo la doctrina de Silva con Unilever, bastante más complicado, ¿no es cierto? Y bueno, citando un poco al doctor Schick, él entiende que van a aparecer nuevos riesgos para los teletrabajadores y además cierta complicación. También lo decía Ariel esto, la conexión hoy por hoy todo el tiempo, es imparable, es para todo, es para el ocio, para el trabajo, para la vida social y familiar. Entonces puede haber problemas para determinar la incidencia del factor laboral, del extralaboral, en una patología derivada del uso de las TICs, porque cuántas horas usamos las TICs o cuántas horas usa un trabajador las TICs para trabajar y cuántas las usa para jugar al Candy Crush o estar en un Zoom con sus amigos del Instituto del Derecho al Trabajo del CAL, ¿no es cierto? Entonces puede haber ahí también un problema en la incidencia que tiene cada factor causal. Y obviamente patologías que pueden surgir por el aislamiento, por el sedentarismo, la fatiga visual y demás. Así que bueno, no me dejen hablar más porque ya los voy a aburrir. Y bueno, abrimos a preguntas. Y yo antes de las preguntas, la primera pregunta la voy a hacer yo, que la habíamos hablado con Sole, el tema de los argentinos que teletrabajan en el extranjero, o sea, una empresa argentina, que es el caso que la ley no prevé, ¿no? Un argentino con una empresa argentina, si puede o no teletrabajar. ¿Y qué pasa con la RT? Porque está en otro país. Bueno, lo que prevé la ley es el caso del extranjero no residente. Claro. Pero no habla de los argentinos no residentes. Bueno, y por eso digo, esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el argentino o qué se les ocurre que podría pasar con un argentino que está en España? Bueno, hay teletrabajo y quiero teletrabajar. Bueno, yo tengo el caso concreto de un cliente que tiene una empleada con familia en Uruguay y que el año pasado, a raíz de la pandemia, se volvió en realidad a Uruguay. A priori lo que la ley dice es que se va a aplicar la ley del lugar de prestación de tareas o la ley aplicable al empleador, en este caso Argentina, según cuál sea la más beneficiosa. Con lo cual tendríamos que ver en principio, en el ejemplo que estoy dando yo, cuál es más beneficiosa. Si a la ley argentina uruguaya, y si es que Uruguay tiene una ley puntualmente sobre teletrabajo. Pero más allá de eso, y volviendo a la normativa, digamos, a esto de la participación de terceros, por un lado lo que dice la ley es que tengo que pedir autorización al Ministerio de Trabajo para tener empleados contratados en el extranjero, y por otro lado que la negociación colectiva va a establecer el tope de empleados extranjeros no residentes que puedo tener contratados en proporción a mi nómina. Con lo cual, hoy la respuesta es
no sabemos si podemos tener un argentino trabajando, argentino, no residente, trabajando en el exterior. Hoy. Si O ustedes sea, me- en principio la ley no lo prohíbe, con lo cual estaría permitido. Lo que Claro. pasa que, bueno, quizás el tema del RT es un tema que no se podría no se dar podría, andamiaje, ¿no? no, porque a priori, a ver, Tomarían el RT. exacto. Pero a priori sí, podría yo tener un empleado argentino trabajando en el exterior. Trabajando en Uruguay. Ujú. Yo Veremos creo que qué de hecho se dan esas cosas ya. En la práctica se están dando, digo, hasta en Europa, ¿no? Gente que está viviendo en Europa trabajando acá. Así que sí, el tema es cuando ocurre un accidente laboral, ¿a dónde vamos a ir? Tal cual. Tal cual. Sí, es un Ahora, tema. perdón, pensando en voz alta, digo, en el caso, en supuesto, Sole, que vos planteás, es un argentino que está ejerciendo las tareas desde Uruguay para una empresa argentina. En cuyo caso podría, digamos, si no tiene un sistema de riesgo de trabajo propicio, que en todo caso sea más beneficioso, podríamos aplicar igualmente la ley argentina por el domicilio del empleador. Yo igual entiendo que el sistema uruguayo tiene su reglamentación. El problema va a ser tomar en cuenta cuál es la más favorable, ¿no? ¿Qué sistema de reparación de daños es el más favorable para el trabajador? ¿Y favorable en cuanto a qué? ¿A la cobertura en tipo de prestaciones o a la extensión económica que esa cobertura representa, ¿no? Porque también ese es el punto. Por ahí tiene más contingencias cubiertas el sistema argentino, pero en términos económicos no lo es. Entonces va a ser un problemón desde ese punto de vista determinar cuál es más beneficiosa. La otra va a ser a dónde voy a ir a litigar, digo, sea por un accidente de trabajo, por un despido o por donde sea, cuál va a ser la jurisdicción. Digo, ese va a ser otro tema. Y cómo hace el trabajador, bueno, quizás hoy con la virtualidad está un poquito más subsanado, pero en el caso, supongamos, de audiencias presenciales. El que está en Uruguay, ok, se toma el buquebús y viene, pero si tengo a un trabajador en Asia, no le puedo pedir que se tome un avión para venir a un artículo 80, digo, para venir a una audiencia conciliatoria. Es como compleja esa parte. No sé cómo, cuando volvamos a normalizar un poco el tema audiencias, no sé qué es lo que va a ocurrir. No, a ver, una cosa es la parte procesal, sobre cómo se va a desarrollar todo eso. Entiendo que esta pandemia introdujo muchos cambios en la normativa de procedimiento y que la virtualidad va a quedar incorporada primero como excepción y después veremos si es como regla y la excepción es lo presencial, ¿no? Pero no creo que el derecho procesal del trabajo salga ileso de toda esta cuestión. Y por otro lado, distinguir lo que es derecho de fondo, porque todos estos problemas están resueltos por el derecho internacional privado del trabajo, donde hay distintos puntos de conexión territorial para resolver tanto fundamentalmente la competencia, si hay prórroga o no, entre los distintos países y que el trabajador elija en función de eso el que le resulte más beneficioso. Por supuesto, saber cuál es más beneficioso, bueno, es un análisis distinto, habrá que ver, qué sé yo, la teoría del conglobamiento por instituciones, no sé, veremos en su momento, pero las herramientas están. El tema del derecho internacional privado del trabajo tiene soluciones para todo esto. En todo caso, bueno, este justamente es un tema que queríamos hablar con Fabi Campana, preparar una jornada, así que, qué sé yo, lo dejamos pendiente por ahí para más adelante, si quieren, porque es difícil para los que ejercemos en el conurbano, no es un tema de todos los días. No, porque hay que hablar del punto de conexión, del Tratado de Montevideo, Exacto. de todos esos temas que son los que unen el derecho privado para tener competencia o no, depende qué lugar, ¿no? Sí, hay que prever si el trabajador fue contratado en Argentina para prestar tareas en Uruguay, si fue contratado en el exterior para prestar tareas en otros países, prestaciones de trabajo alternadas en 5 o 6 países del mundo a lo largo del tiempo.
Hay, bueno, un montón de hipótesis. Yo la verdad que de memoria no las tengo, porque nosotros atendemos No, nadie, yo gente creo. del AMBA, nos movemos con Claro. pasaporte en el AMBA. Totalmente. Acá Gerardo nos pregunta, que no me quiero olvidar las preguntas del chat, ¿qué sobre el tema del fraude, como por ejemplo la contratación bajo el paraguas del monotributo? Bueno, ahí entiendo que... Ahí, lo veo, a Facu. No, es que, a ver, a mí me parece que, la ley de teletrabajo no va a modificar este supuesto en términos generales, sino por el contrario. Creo que va a exponer un montón de situaciones que antes por ahí no estaban tan expuestas por la dificultad probatoria. Tengamos en cuenta que con el auge de la pandemia, hoy por hoy, hay muchas actividades que se realizan con personas. Como dice Clarisa, no hay que confundir teletrabajador con freelance, pero tampoco tenemos que tener en cuenta que hay muchos freelance que en realidad cubren una figura de un trabajo encubierto. Entonces, el problema que podría presentarse con la entrada en vigencia de esta norma es evidenciar un montón de supuestos donde se presume que es un profesional autónomo trabajando en forma, remota, y en realidad estamos en presencia de un teletrabajador en fraude a la ley. Entonces, me parece que, la forma de constatar si hay una defraudación, una figura no laboral encubriendo una figura laboral, va a estar siempre dada por los mismos supuestos de dependencia técnica, económica y jurídica que veníamos demarcando originariamente. Lo que me parece que este supuesto agrega, y es como bien dijo Ariel, es una mayor facilidad de prueba por parte del trabajador y su operador judicial, en este caso el abogado. Y el problema acá va a representar para nosotros ponernos a tono de lo que son las nuevas tecnologías y de lo que son los nuevos elementos de prueba, tanto para nosotros como abogados, como para los magistrados que tengan que interpretarlas. Por eso era muy importante que Ariel hoy estuviera acá para darnos una mano desde su rama específica, porque la pandemia nos llevó a todos puestos por delante. Lo que nosotros pensamos que iba a ser progresivo, se vino de golpe, y todo este tipo de cuestiones van a desarrollar un nuevo escenario probatorio que va a depender de nosotros también como lo planteemos, pero yo creo que va a ser mucho más fácil inclusive. Antes, como bien decía Ariel, las testimoniales, estábamos muy expuestos a que el testigo llegue al momento de la audiencia, que entre medio no se pelee con el trabajador, que no se caiga testimonial. Hoy por hoy hay un montón de cosas que podemos prescindir de los testigos y que son elementos que van a estar directamente, digitalmente, por muchísimo tiempo, si no es por siempre. Entonces, si nosotros nos capacitamos en este tipo de cuestiones, y presentamos la prueba de forma adecuada, creo que va a ser más fácil. Pero para mí la prueba de una figura civil o extralaboral encubriendo una figura laboral va a ser siempre el mismo supuesto que veníamos probando en una relación en negro. No creo que cambie en ese sentido. No sé si alguno de los colegas opina distinto. No, para mí es lo mismo, el negro, facturando, digo, la forma de prueba o las características siguen siendo las mismas, presencial o remoto, digo, lo único que cambia es la forma de prestación de las tareas, el resto es lo mismo. Ahí está Gerardo, le damos la palabra, que quiere decir algo. No, el tema es que yo venía presumiendo, ¿no es cierto?, esta situación, porque ya empecé a conocer bastantes personas, ¿no es cierto?, concretamente, que realmente tienen una figura absolutamente laboral, ¿no es cierto?, pero trabajan desde su casa. Y creo que esta legislación los ha metido en el derecho laboral, gracias a Dios, porque en rigor de verdad, bajo la figura del freelance o de cosas extrañas, ¿no es cierto?, que vemos, ¿no es cierto?, ellos quedaban fuera del ámbito del derecho del trabajo. La veo como la nueva legislación la veo como un hecho bastante positivo sobre este tema. La conozco bastante superficialmente porque es bastante nueva y merece muchísima reflexión, ¿no? Pero bueno, celebro la aparición de la idea, ¿no? Celebro la aparición. Es más, preveía, ¿no es cierto?, que si no aparecía concretamente, mucha gente que está en estos tipos de empleos iba a quedar fuera de la protección del derecho del trabajo. Está Yo bueno creo que lo que siempre dice. estuvieron protegidos, yo creo que siempre estuvieron incluidos. La diferencia dada por la cuestión casuística y la prueba, y digamos la producción de la prueba, que sí comparto con usted, doctor Desari, en que esta ley viene a traer nuevos elementos y a hacer más fácil, me parece, la producción de la prueba. Pero para mí siempre, en todo caso, en ese supuesto, siempre estuvimos en un marco de una relación laboral encubierta, lo que pasa que por ahí casuísticamente era muy difícil de probar a veces. Sí, y tampoco había una discusión
tan abierta como se ha puesto ahora en agenda el teletrabajo, entonces los trabajadores toman más conciencia de los derechos que tienen. Porque también hay como por parte del freelance, o que ahora se puede considerar un teletrabajador, y antes por ahí era como un autoentendimiento de que era autónomo y de que eso estaba bien, porque tenía flexibilidad y podía hacer lo que quería, podía trabajar desde donde quería y cuando quería. Y eso está todo genial en ciertos segmentos de trabajadores, programadores de 30 años que ganan súper bien, pero cuando esos programadores crezcan, tengan hijos y tengan problemas o quieran jubilarse y un montón de situaciones, van a decir, uy, la pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está yo no tenía derecho al trabajo? Entonces, está bueno que se genere que se ponga en agenda el tema, digamos, que se genere conciencia de lo que es realmente un freelance y de lo que no, para que las personas puedan, digamos, darle otra mirada, ¿no? Lógicamente el teletrabajador es clandestino, entonces si está en negro, por ahí nadie va a ir a controlar, ni el software, ni la luz, ni la silla ergonómica, ni nada, pero bueno, que en la medida que haya más conciencia de que hay una normativa laboral que los ampara, se podrá ir saliendo o no de esa marginalidad, porque bueno, en este país que tenemos tanto empleo en negro, nunca se sabe cómo terminan las cosas, ¿no? Ya no puedo hacer futurología ahí. No, yo creo que es importante lo que decía Facu también respecto de la prueba y lo que decía Ariel. El próximo taller, Ariel, es medios probatorios del teletrabajo. Pongan fecha que ya... Pongan fecha. Para que nos cuentes cómo hacemos, qué preguntamos, porque las palabras son re difíciles de la informática. Así que creo que ese es el próximo desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo probamos esto que hablaban hoy de software y cuánto está conectado y cuánto no está? Porque nosotros como vos también tenemos que conocer qué le pedimos al perito. Tal cual. Ahora todo se aceleró, pero ya veníamos en esta línea. Y hoy por hoy los abogados, los arquitectos, los contadores, todos tienen que manejar herramientas informáticas y entender cómo funcionan. Y esta charla, esto que está hablando de competencia laboral, de qué ley es aplicable, esto lo vienen hablando los penalistas hace bastante. De hecho, se agarran a trompadas para determinar qué juzgado es competente o qué país es competente para acceder a los archivos que están en la nube de un imputado. Entonces, desde hace muchos años metieron el convenio de Budapest, y yo creo que acá en laboral van a tener que hacer lo mismo, digamos, seguir un poco lo que hicieron los penalistas por esta cuestión de que, bueno, siempre van un paso más adelante porque los delitos informáticos fueron los primeros que salieron a la luz, son igualmente graves que los delitos comunes. De hecho, hoy por hoy, yo estoy haciendo no menos de 3 ciberfraudes por semana. Entonces, los penalistas picaron en punta, y ahora yo creo que es el momento en el que el mundo entero empieza a discutir un convenio de reciprocidad en materia laboral, porque se está dando y se va a dar. Y al principio, bueno, lo van a resolver los jueces en forma temporal, pero después va a ser un conflicto permanente que se va a estar dando. Entonces, es un buen momento para sembrar el debate, para hablar de competencias, como también pasó en defensa al consumidor, que picaron en punta. Bueno, yo creo que el derecho laboral, más por la coyuntura que tenemos en nuestro país, tiene que tomar el toro por las astas y empezar a discutir estas cuestiones internacionales, más allá de lo que pueda pasar. Si puede haber un seguro internacional como el seguro del viajero para los trabajadores que trabajan en el exterior, qué jurisdicción es aplicable, qué norma se aplica. Bueno, por más que esté, es el momento de empezar a tomar punta en ese debate. Bueno, te agrego que esto del trabajador fue una consulta que me hicieron a mí por Instagram. Y ahí fue cuando le dije a Sole, ¿qué le contesto? Porque no tenía la menor idea. Y aparte yo le digo que puede teletrabajar de acuerdo a lo que dice la ley, que en principio la ley es nueva y que estamos viendo. Y él le dicen que me contesta que le habían dicho que por la RT se le complicaba muchísimo y no lo querían tomar. O sea que ya lo tenemos acá, ¿no? El tema del trabajo, del trabajador que es argentino, que trabaja en el exterior y que teletrabaja para una empresa de acá. O sea, no es algo tan lejano, ¿no? Que tenemos.
Rápido y sin pensar, yo pensaría en un caso así concreto, en un seguro de accidentes personales, por lo menos para tener alguna cobertura. Bueno, pero, y perdón, que responda el empleador como Claro, tu como asegurado. autoasegurado. Claro, también. Bah, para tener la red que hay acá, escuchame. Y sí, si no tiene ninguna cobertura, siempre está el empleador como responsable. Es que las ART también van a empezar, yo supongo, como es con los seguros del auto, a tener convenios con aseguradoras del extranjero, con restricción de premio, de póliza, como cuando uno sale con el auto por el Mercosur o cuando uno viaja, que las aseguradoras tienen convenio. Bueno, vamos a tener que ir en esa vía porque las fronteras se están desdibujando. Y se están desdibujando de todo momento. Hoy estamos en muchas localidades charlando en el mismo lugar. Porque estamos en el mismo lugar, más allá de que cada uno esté en su casa o en su estudio, donde sea. Y en las cuestiones laborales pasa lo mismo. El lugar de trabajo, ¿cuál va a ser? ¿La casa? ¿El lugar? ¿Dónde presta la tarea? ¿Dónde, en el servidor del empleador o en la computadora donde tipeo? Bueno, esos son todo el tema a dirimir. Totalmente, pero no hay que tener miedo igualmente, digamos, todo cambio pone resistencia, pero la verdad que está muy bueno que digamos, nos capacitemos en esto. Yo creo que en algún punto hay medidas muy positivas que hemos avanzado. No tenemos que tener miedo a investigar todo este tipo de cuestiones. Pensemos que en poco más de un año todos hemos aprendido a usar plataformas con las cuales no estábamos familiarizados. Todos tomamos audiencias en infinidad de plataformas, se ha avanzado muchísimo en la digitalización, hoy por hoy prácticamente todo es a través de un portal, son elementos nuevos. Ariel está súper familiarizado, pero creo que nos vamos a tener que familiarizar todo, porque depende también de nosotros entender cómo funciona esto para poder expresarlo y ponerlo todo el tiempo, digamos, en boga también de que los magistrados y los organismos jurisdiccionales entiendan también cómo funciona para ir habilitando nuevos elementos probatorios que por ahí, hoy por hoy los vemos, yo veo a veces, Ariel, cuando compartís fallos, que son por ahí excepcionales, y creo que tienen que ser la regla, tienen que cambiarse a ser la regla, todo este tipo de medios probatorios que van a ahorrar un montón de tiempo, y pruebas por ahí más comunes o más normales van a ceder un poquito más en todo esto tecnológico, porque me parece que es hasta inclusive más fidedigno en algunos casos la prueba que se pueda realizar si tiene buenos protocolos de custodia desde lo digital, que lo que es la prueba que puede hacer en el marco de un expediente en carácter presencial. Las personas podemos mentir, los datos no sé si mienten tanto. No sé si coincidís conmigo, Ariel, pero me parece que, digamos, en ese punto es más, inclusive, si hay un buen protocolo de custodia, creo que es muy fidedigna la prueba que se pueda enlazar y no va a haber discusión en muchos casos. Y por eso vino blockchain a nuestras vidas, que ya será, lo charlaremos, pero ya hay herramientas, yo la uso, hoy la usé, donde uno preserva la evidencia digital por los siglos de los siglos de los siglos, y el perito o el juez directamente, pasando un código QR, puede verificar la integridad de esa prueba. Una prueba que está alojada en blockchain, que está hasheada, digamos, que parecen cosas raras, yo todavía me cuesta terminar de entenderlo. Ya estamos hablando de criptomonedas, cuesta terminar de entenderlo, pero la preservación de lo digital y la trazabilidad, que fue lo que venimos hablando hoy, está, y vino para quedarse, por suerte. Y va a hacer que nuestro trabajo sea más simple. No porque las máquinas nos vayan a sacar todo el trabajo, porque no estoy de acuerdo con ninguna teoría que habla que la inteligencia artificial viene a reemplazar los oficios, pero sí los viene a simplificar. Entonces, todo este ofrecimiento probatorio que nos tenemos que entrenar va a simplificar. ¿Y cómo lo simplifica? El proceso, en vez de durar 2 años, va a durar 3 meses. Bueno, ya que tenemos al doctor Daniel Estorlacy conectado, vamos a preguntarle qué opina de la ley del teletrabajo. Acá estábamos hablando de varios temas, Dani, pero bueno, ya que te tenemos ahí, queremos saber qué pensás. No, a ver, hasta donde llegué, pues la verdad que llegué tarde, estaba haciendo otras cosas. Muy interesante lo que escuché. Yo creo que igualmente las cuestiones de teletrabajo no dejan de estar regidas por esta cuestión que hablaban de que el teletrabajo puede hacerse desde cualquier parte del mundo, no dejan de estar regidas por las cuestiones del derecho internacional. Por ahí no lo aplicamos tanto actualmente, pero si nos remontamos a la época de la facultad, todos vimos derecho internacional privado y vimos la conjunción de las leyes y la armonización de las leyes nacionales
con las internacionales y cuál se aplica en cada caso. Con lo cual en el derecho de trabajo no va a haber mucha diferencia en ese sentido. O sea, la ley aplicable, por más que esté, no sé, el trabajador en Singapur trabajando para una empresa argentina, en principio la ley aplicable es la que corresponde al lugar donde se encuentra la empresa, ¿no? O podría ser también al lugar donde se encuentra el trabajador. Pero la que se termine determinando, y la que se aporte, por supuesto, para después para juzgar, va a ser la que se va a aplicar en ese caso concreto. Obviamente que las nuevas tecnologías, lo decimos siempre, y lo dijeron ustedes mucho mejor que yo, que evolucionan permanentemente y van a traer permanentemente cambios, y una cosa que decía Ariel, que me parece muy, muy ponderable, facilita y agiliza el trabajo. Hoy el expediente digital vuela, es así, vuela. Hoy calculen que sacamos un despacho y se notifica sin hacer cédula en el momento. En el momento. Hay que pasar por la firma y por la notificación, pero son 2 clics y ya está, quedó firmado y notificado. Y yo encuentro las experiencias de, se presenta la pericia, damos traslado a la pericia, y antes de que termine el día me están impugnando la pericia. Y al otro día el perito me presentó la contestación de la impugnación de la pericia. Eso que antes con los traslados de cédula, todo, a veces pasaban 15, 20, 30 días o más, hoy pasa en el término de 24 horas. Y todo eso, y pasa con la tecnología. Y cada vez se está ofreciendo más prueba informática. Sobre todo cuando hay juicios contra empresas como Starbucks, o McDonald's, o empresas que usan muchos cajeros y sistemas informáticos donde tienen el sistema de caja, está en la empresa, el servidor está en otro sector, que es donde está la central de la empresa, y se manejan con protocolos informáticos, se usa cada vez más la pericia informática. Así que sin duda, y el teletrabajo, bueno, es algo que parecía... Teletrabajo, yo me acuerdo, estuvimos con vos, ¿te acordás, Silvina, en una charla en la UCA que organizó Grisolía? Y ya, Sí. ya ahí se hablaba... también, sí, me acuerdo de esa, sí. Nos llevamos el libro de Viviana Díaz, creo. De Viviana Díaz, exacto, le iba a citar a Viviana Díaz, que venía hablando el trabajo en casa, la oficina en casa, algo así fue, ¿no? Hablaba puntualmente de la oficina en casa, el teletrabajo. Y uno la escuchaba como diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿Qué cosa rara está diciendo? Pues, porque es impensable esto de que lo hagan por distancia. Sí, por ahí uno pensaba en empresas informáticas, ¿viste? Un sector muy particular, ¿no? No nos imaginamos que se iba así a difundir de esta manera a prácticamente todas las actividades. Como yo digo, yo hoy en el tribunal, la única que no puede hacer teletrabajo es la ordenanza, porque le cuesta limpiar a distancia. Ahí Marina nos muestra la oficina en casa. En cuanto a la corte le compre un robot, va a poder hacer teletrabajo también desde su casa. Así que, muy interesante todo lo que dijeron, y sí, comparto muchas de las cosas que dijeron acá. Sí, mira, acá varias muestran el libro de la oficina en casa que compramos en aquellos congresos de Grisolía. Pero lo veíamos como algo raro, como diciendo, qué interesante esto. Sí, pero... era un panel raro, ¿viste? Nos parecía que era un panel, decía, bueno, ¿nos quedamos a escuchar esto o no nos quedamos? Medio que lo pensábamos también, ¿eh? Incluso lo pensamos, y sí, ¿qué hacemos? Tenés razón. ¿Nos vamos a tomar el café ahora o vamos después? Es verdad. Pero para mí es lo que va a quedar, porque pasada la pandemia va a haber muchísimos puestos de teletrabajo. O sea, te reduce un montón los costos empresariales también el teletrabajo, así que sin duda. Me parece que esto es como el sistema que estamos hablando de lo digital en los expedientes, ¿no? Llegó para quedarse también. Inclusive ya hay en Japón y hay en varios países pruebas de inteligencia artificial del abogado por inteligencia artificial y el juez por inteligencia artificial. En un montón de procesos donde está demostrado que son prácticamente mecánicos, y si yo bien digo que en derecho mecánico 100% no hay nada, cada caso, aunque parezca parecido, tiene alguna particularidad, pero en casos mecánicos, por ejemplo, de ejecuciones, fiscales y demás, se ha probado que el juez de inteligencia artificial lo resuelve miles de operaciones en minutos y con un procedimiento que se resuelve prácticamente en una semana. Ya sé que esto es algo muy lejano para nosotros. Es aterrorizante. Yo lo leí el otro día también y decía, nos vamos a quedar sin trabajo, no vamos a poder asesorar más, ya van a asesorar los robots por nosotros. Pero bueno, hay ciertas... No está destinado para todas las actividades, para ciertos procesos. Yo no creo que tengamos que tener miedo, creo que hay que saber adaptarse. Y a ver, seamos honestos, ¿cuántas tareas rutinarias hacemos automáticas
que no nos gustan para nada y que podrían ser reemplazadas por inteligencia artificial, y nosotros ponernos a estudiar con vocación cómo llevar adelante un caso, cómo plantear una estrategia y capacitarnos, digamos, aprovechar realmente mejor el tiempo. Yo hice un ejercicio en el 2019, cuando la pandemia era algo inimaginable, de comparar, elegir un capítulo de la serie Black Mirror, si quieren, mírenlo, elijan 2 o 3 de la temporada 1, y compararlos con la realidad del mundo del trabajo actual. En aquel momento parecía un delirio, y hoy por hoy, nada, está a la vuelta de la esquina, si no hay un montón de cosas que realmente se dan. Por ejemplo, hay un capítulo donde el muchacho va a la entrevista, tiene un chip, como un chip implantado en la oreja, va a la entrevista de trabajo y le queda todo grabado y está todo el día reviviendo si le fue bien o mal en esa entrevista. Tienen todos sus recuerdos en un implante, ¿no? Y el pobre muchacho era un abogado justamente de familia, le había ido mal y se queda todo el día perseguido. Digo, eso hoy por hoy no lo tenemos en la oreja, pero la entrevista es por Zoom y queda todo, no es una, son 10, 15 por ahí en un proceso de selección de una consultora seria. Está completamente todo digitalizado para ser visto infinidad de veces, o sea, es casi Black Mirror, ¿no? Doy un ejemplo para no aburrir, pero todas esas cosas futuristas, ya la pandemia aceleró muchísimo todo eso. Mirá, acá yo lo estoy viendo acá en la pantalla el doctor Natale, que participamos juntos de la comisión que creó el anteproyecto de la ley 15.057. Y cuando estábamos en el debate, perdón, de la audiencia vista de causa videograbada, parecía algo futurista. Y salíamos a dar charlas y le explicábamos a jueces y abogados de la audiencia vista de causa videograbada, y parecía algo futurista. Hoy ocurre. Hoy, de hecho, por lo menos en mi tribunal, videograbamos absolutamente todas las audiencias vista de causa. Y si bien son presenciales, se videograban todas. Y cuando están las parcialmente remotas, más todavía se videograban. Y era algo que lo veíamos como algo, ¿viste? Lo explicábamos y parecía algo extraño, así que lo único que hizo la pandemia fue acelerar un montón de cuestiones que venían en proceso. Pero lo informático, cuando se dio el tema, sé que por ahí lo saco un poco de tema, ¿no? Pero cuando se dio el tema de Uber y que lo prohibían en capital y que lo querían prohibir en provincia, y que decían que no iba a funcionar porque lo iban a prohibir, alguien dijo, y muy acertadamente, dice, Uber no lo van a poder prohibir porque lo que no pueden prohibir es la tecnología. La gente sola va a acceder a esa tecnología, va a encontrar el beneficio que le trae la tecnología a su vida cotidiana y lo va a aplicar. Es imposible prohibir Uber. Y de hecho Uber, a pesar de todas las prohibiciones y limitaciones, pasó. Así con el teletrabajo lo mismo. Y las ART cada vez van a tener que empezar o aparecerán modificaciones en la ley, o van a tener que estar más atentas a estas cuestiones porque no van a poder evadir su responsabilidad en este tema. Bueno, Dani, gracias, siempre aportándonos el día a día. Bueno, chicos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta más, si alguien quiere decir algo más. Bueno, creo que estuvo bueno, me encantó que pudiéramos hacerlo más descontracturado y charlar sobre nuestras dudas del teletrabajo. Y bueno, nada, nos vemos. Me encantó el tema y no, coincidimos que Ariel, tenemos que trabajar fuerte con vos, que sos el especialista. No, perdón, ya tengo charlas con Ariel, así que necesito agenda. Me parece que tenemos que aprender mucho del tema. Yo ahora lo convoqué al doctor Mateo Laborde para hacer una charla de domicilio electrónico que está dando por toda la provincia, que también me parece que es un tema interesante. Así que bueno, nada, me parece que nos tenemos que meter en este tema que está puesto en todos los procesos, ¿no? Estamos todos hablando de tecnología y nada, tenemos que aprender ese tema. Así que, Ari, te convoco ya desde ahora para medio probatorio cuando quieras. Bueno, chicos, bueno, nada, agradecerles por la concurrencia, por estar siempre, por armar este cibercafé de teletrabajo, que estuvo muy bueno.